día. Tomen asiento, por favor. Buen día. Vamos a reanudar la audiencia en la causa 2155 y su conexa 2522. Por favor, señor secretario, nos informa sobre las personas convocadas. Sí, señor presidente. En primer lugar, le hago saber que de las querellas únicamente se encuentra presente la Secretaría de Derechos Humanos. No compareció ni el doctor Yonto ni la doctora Fernández Brosi. Y en respecto de los testigos convocados para el día de la fecha, son los siguientes: Carmen Ramiro de Guede, Ulises Guede, Alicia Cecilia Roseto y Eduardo Nachman. Por otro lado, le hago saber que según el cronograma que había sido entregado a las partes para la jornada de la fecha, se había programado los testimonios de Liliana María Marta Corbalán y Sara Dolores Pezzi, quienes por distintas cuestiones, en el caso de la primera por haber soportado una operación en sus ojos, y la segunda por cuestiones familiares, no iban a poder presentarse hoy a testimoniar, y por esas razones van a ser reprogramados para jornadas posteriores. Muy bien. Previo a hacer pasar al primer testigo, Señor presidente, se encontraba... acá la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. Le quería comunicar que voy a asumir la representación del doctor Pablo Yonto. A ver, ¿se escucha? Ahí. Hola, Ahí. ahí sí. Le quería comunicar que voy a asumir la representación del doctor Pablo Yonto y sé que la doctora Fernández Brosi está llegando. Bueno, muy bien. Estaba diciendo que en la audiencia anterior el doctor Vilar había oralizado en realidad una presentación que había hecho en el expediente, mediante la cual desistía de los testigos Diego Guelar, Rebeca Kremenchuk y Adolfo Barbici. De esta presentación le voy a dar intervención a la Fiscalía, si tiene algo que decir. Perdón, señor presidente, si nos deja mirar los registros para ver si tenemos declaraciones anteriores o algo que tengamos que solicitar. Entonces lo dejamos para después, ¿sí? Bueno, cómo no, gracias. Y empezamos con la primer testigo. Señor secretario, hace pasar a la señora Carmen Ramiro de Guede. Siempre hablen cerca del micrófono. Bueno, entonces me acerco. Ahí está. Muy bien. Buen día, señora. Buenos días. Bueno, usted ha sido citada a prestar declaración testimonial en esta causa, caratulada Mancuso y otros, sobre privación ilegal de la libertad. Usted por secretaría ya le informaron quiénes son los imputados. Le hicieron saber también que el Código Penal prevé penas de prisión para quienes incurran en falso testimonio. Y como usted va a declarar bajo juramento de decir verdad, la invito a ponerse de pie para recibir el juramento. Señora, ¿jura o promete decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, ¿Jura o promete? juro y prometo. Bueno, muy bien. Tome asiento, por favor. Díganos, por favor, su nombre y apellido. Carmen Ramiro, Su edad, 82 años, su estado civil, casada, ocupación. ama de casa. Respecto de los imputados que le fueron informados por secretaría, ¿tiene algún vínculo de parentesco, amistad, enemistad, alguna cuestión que incida en la veracidad de su testimonio? Sí, ¿Cuál? tengo mi esposo desaparecido, mi hijo y la compañera de mi hijo y el bebé que esperaba. Muy bien.
Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, así que la señora fiscal va a comenzar el interrogatorio y después el resto de las partes si quiere formularle preguntas. Señora fiscal. Buenos días, señora Guede. Buenos días. Lo primero que le preguntaría es que nos relatara cómo estaba constituida su familia en el año 76, dónde vivían, qué hacían cada uno de ustedes. Bueno, vivíamos en Bernal, estábamos compuesta por 5 personas, mi marido, yo y 3 hijos. En Bernal vivíamos. ¿Querés la dirección o no? Está así, no. ¿Sí la recuerda? ¿La Sí, recuerda? sí, Los Andes 1443. Mi marido trabajaba en el Instituto Argentino de Radioastronomía, que pertenecía al CONICET, que estaba ubicado en Villa Elisa. Mi hijo, que está desaparecido, era estudiante de ingeniería en La Plata, tenía 19 años, y bueno, y me quedaron 2 hijos, uno de 14 años y uno chiquito de 5. ¿Su marido y su hijo Héctor tenían algún tipo de militancia o alguna otra persona de la familia? Sí, militaban. Yo no sabía en qué, pero militaban. Eran opositores al problema que estaba pasando. ¿Y su marido, su hijo en algún momento le refirió, o se hablaba en la familia de tener alguna idea de que estuvieran buscándolos o algún tipo de persecución? A principio no, pero en un tiempo sí decía que había una persecución ideológica y que había muchos compañeros de él que ya habían sido perseguidos y es más, algunos ya estaban desaparecidos. Y respecto del suceso ya del secuestro, a ver qué nos puede referir, no sé si saben en dónde ocurrió, si estuvieron presentes, si no, dónde estaban. No estábamos presentes, yo por lo menos no estaba presente, porque en ese momento mi mamá estaba muy enferma en Mendoza y yo viajé con el nene más chiquito, de 5 años, y mi hija se quedó con los abuelos paternos. Así que no sé, teníamos así leve sospecha porque nos contaban cosas de dónde podían haber sido secuestrados. En un principio nos habían dicho que mi marido había dejado el coche en algún mal estacionado, que se lo habían llevado a la comisaría de Wilde, un vecino que después falleció, así que no conozco el nombre, solo el apodo de lo que le decían. Ese hombre tenía un negocio cerca de la comisaría y había visto el coche de mi marido en la puerta de la comisaría o en el estacionamiento y le había avisado a mi marido que estaba el coche ahí. Mi marido dijo que lo iba a ir a buscar él o mi hijo y fue mi hijo a buscarlo. Y como no volvió, fue él y tampoco él volvió. Así que es una idea que tenemos que a lo mejor quedó ahí secuestrado en esa comisaría, pero no sabemos la verdad real. ¿El auto al que hace referencia apareció? No, el auto tampoco. Desapareció el auto también. Sí. ¿Esto recuerda o tiene alguna idea de cuándo ocurrió, más o menos, en el año 76? En octubre del 76, los primeros días podía ser, porque como yo decía, fui a Mendoza con mi hijo más chiquito. Cuando volvimos de Mendoza, volví con una hermana que vive en Matadero, y me quedé ahí con ella. Después vino mi cuñado, el hermano de mi marido, a buscarme, y en vez de llevarme a mi casa, me llevó a la casa del socio de mi marido. Mi marido tenía un taller con un socio, Trillo de apellido el socio, y me llevó a su casa. Y este hombre, le preguntamos si él sabía algo de mi marido, y me dijo que no sabía nada, solamente que había estado con él unos días antes, que habían ido a buscar limones, no sé, a un lugar. Y me hizo referencia de una bolsa con limones. Y en la comisaría, después que yo fui, también me dijeron lo mismo, de la bolsa con limones. Bueno, este hombre me llevó a la comisaría, que iba con mi nene, y nos tuvieron ahí en la comisaría casi toda la noche, porque checamos más o menos a las 7 de la tarde, toda la noche en la comisaría, y más o menos a la madrugada casi nos dijo que no fuéramos. Solamente me hacían preguntas, entraba uno, volvía, venía otro y me hacían preguntas. Casi siempre la misma pregunta, ¿en qué trabajaba mi marido? Era lo que más me preguntaba.
Bueno, a la mañana, cuando pude, que me fui de la comisaría, fui a la casa de mi cuñado, porque yo no tenía la llave de mi casa. Él sí tenía una. Y nos recibió mi cuñado en la cocina, tampoco no nos hizo entrar, porque estaba muy asustado la gente en ese tiempo. Y después cuando fui a mi casa, ahí que abrí, vi toda la casa con todo tirado por el suelo, todo destrozado y muchas cosas que faltaban. A medida que después que fuimos mirando, limpiando un poco, nos dábamos cuenta cuántas cosas nos faltaban de más, ¿no? Entre ellas, álbumes de fotos y radiografía que a mí me llamaba mucho la atención, pero no le daba importancia. Digo, ¿por qué se llevaron eso? Pero después que empecé en la búsqueda de ellos, que encontré a otros familiares, también de desaparecidos, también le habían llevado lo mismo, la fotografía, y las radiografías. Claro, después nos dijeron que las radiografías las llevaban para ocultar pruebas, porque por quebradura o como es dentarias, todas esas cosas, piezas dentarias, y por eso. Pero bueno, la casa estaba muy desordenada, todo roto, las canillas abiertas, perdiendo agua. Bueno, eso era lo de menos, pero no estaban ellos, que era lo más importante. ¿Esa fue la primera vez que usted ingresó en la casa? O sea, Sí, usted sí. de Mendoza fue directamente a... Sí, como te expliqué, primero a la comisaría. Perfecto. Y después... ¿A la comisaría a qué habían ido? No, ¿Ustedes a no qué los sabíamos, llevaron? nos llevó el socio de mi marido, porque yo, como mi cuñado me llevó a la casa del socio, y él sin saber qué decirme, porque decía que no sabía nada de qué pasó con mi marido, que era el socio, me llevó a la comisaría, tomó el camión que era de mi marido y me llevó a la comisaría, y ahí me dejó, nada más. Después nunca más lo vi a él. Ujú. ¿Qué comisaría era? Creo que es la 2 de Bernal, perdón, que está en la calle 25 de Mayo. Y después con el tiempo, ¿ustedes quedaron viviendo en ese domicilio? Sí, sí, sí. Y con el tiempo, hablando con vecinos o con otra gente, ¿alguien le refirió si vieron algo? Cuando se llevaron las cosas, ustedes se encontraron en la casa. No, nadie, ningún vecino nos decía nada, solo sacando que nos dijo que había visto el coche en la comisaría, porque él tenía un negocio cerca de la comisaría. Pero los demás vecinos no vieron nada. Para llevarse todo lo que se llevaron debía haber sido con un camión, porque eran muchas cosas grandes que se llevaron de mi casa, muebles y cosas, electrodomésticos y después cosas más chicas, ropa y de todo. Bueno, y ningún vecino sabía nada. Con el tiempo, después, bueno, yo empecé la búsqueda como todos, primero sola, después fuimos a las comisarías, hospitales, donde nos decían que podían haber alguien que estaba detenido, íbamos a ver, y no pasaba nada. Así pasaron tantos años y no sabíamos nada. Usted hizo referencia a que su marido tenía un taller. ¿Tenía un Sí, taller sí. además de trabajar? Sí, él trabajaba en el instituto y tenía un taller con el socio de automóvil. Y después tenía un negocio con los hermanos también. Que bueno, pasó lo mismo que con el socio. Nunca se hicieron cargo de la familia, siendo que éramos socios. Pero eso, a nosotros no nos importaba en ese momento. A mí, sobre todo, me importaba saber qué pasó con ellos. ¿Alguna vez fueron a alguna iglesia, algún comando de ejército a preguntar o Sí. hacer alguna gestión? Fuimos a muchos lugares, más fuimos al ejército de la Tablada, después fuimos a la cárcel de La Plata, que también ahí fui con mis 2 hijos, y nos tuvieron por separado en como celdas, a los 3 separados, con una persona del ejército con un perro, cada uno estaba así, y nos hacían las mismas preguntas los 3 a ver si coincidían en la respuesta. A un chiquito de 5 años, imagínate. ¿Y ustedes obtuvieron alguna vez alguna respuesta? Nunca. Y primero también íbamos al Ministerio de Interior y todas las semanas nos mandaban a ir, nos daban una tarjeta diciendo que estaban buscados pero que no los encontraban por ningún lado. Y así pasaban los años y nunca tuvimos respuesta de nada.
Usted dijo que tenía 3 hijos, Héctor de 19 y los otros... Mónica de 14 y Ulises, que es el que va a declarar después, que tenía 5 años nada más. ¿Y usted en ese momento trabajaba, hacía, digamos, previo al secuestro? ¿A qué se dedicaba? No, yo era ama de casa, trabajaba, cuidaba a mis hijos y hacía la ropa para todos, que era lo que me gustaba hacer. A partir del secuestro, ¿cómo? A partir ¿cómo del secuestro, los sobrevivía? primeros tiempos, bueno, vivía con el dinero que me había quedado, que tenía cuando viajé, y después tuve que empezar a trabajar. Por supuesto que nadie me daba trabajo, así que no tenía que decir que tenía desaparecido para poder encontrar un trabajo. Y trabajé muchísimos años en negro, talleres de costura, limpiando oficinas, limpiando casas de familia, y así fui criando a mis hijos. ¿Y usted participó en algún organismo de derechos humanos en esta búsqueda? Sí. Primero, como empecé sola, encontrábamos gente que decía que en las iglesias o en la catedral o en algún lado, siempre en Quilmes, digamos, ¿no?, habían listas de desaparecidos. Entonces fuimos a ver a Monseñor Nova, que él nos dio una lista de desaparecidos, y ahí fui de noche, cuando yo venía de trabajar, iba con mi hija de 14 años a las direcciones que nos daban a buscar a esa gente, a ver qué habían hecho, qué trámites habían hecho o qué estarían por hacer. Y ahí fuimos conociendo a otras personas. Después, en el Ministerio de Interior, por supuesto que conocí muchas familias con desaparecidos que nos encontrábamos ahí. Como había estado de sitio, no se podía hablar, pero informábamos con algún teléfono o algo de alguna otra familia, nos enterábamos de los trámites que se hacían. Cuando usted dice nos enterábamos, hacíamos, ¿quiénes eran? Digo las madres y digo mi hija, que venía siempre conmigo. Mis 2 hijos siempre los llevé a todos lados cuando yo iba. Y con las madres hacían reuniones, ¿recuerda cómo fueron esos primeros tiempos? ¿En qué momento fue? Yo más o ¿En qué menos año? empecé a ir de las madres en el año 77, los primeros días del 77, que fue cuando nos reuníamos en la iglesia de la Santa Cruz. Ahí fue la primera reunión que teníamos grande con las madres, cuando se juntaba el dinero para hacer la solicitada esa que salió famosa. Pero como trabajaba, como yo tenía que trabajar, no podía hacer tantas reuniones con las madres, así que me enteraba por otras personas, o bien cuando estábamos reunidas decían qué es lo que se iba a hacer a continuación, y eso es lo que hacíamos. ¿Usted sabe o sabía en ese momento si su hijo Héctor estaba de novio o en pareja con alguna persona? No en ese momento, después nos enteramos, pero había dicho, siempre venía tenía algunos amigos, entonces cuando venía con chicas pensábamos que eran amigos, nunca me dijo a mí. Fue muy poco tiempo que estuvieron para decir si estaban juntos, no sabíamos. Después nos enteramos y después últimamente ya nos habíamos enterado cuando fue todo esto del Vesubio, porque a mi casa vinieron de los grupos de antropología a decirnos de que tenían un testigo que habían estado en Puente 12 o Probanco, como se llamaba en ese tiempo. Decían Vesubio, ¿no? Y que habían visto, esa persona que nos dijo no estaba segura si era el padre y la hija y el yerno, o el padre, el hijo y la nuera de la familia que habían conocido ahí, que por los datos que teníamos pensábamos que eran ellos, ¿no? El apellido estaba un poco desfigurado en la escritura, pero pensábamos que eran ellos. Y así fue. Esta fue la primera noticia que tuvo desde que ellos desaparecieron. La primera noticia, ¿Se acuerda, muchos años ¿se acuerda después. alrededor de qué época No, fue? no sé exactamente, pero fue muchos años después que nos enteramos. ¿Y sabe quién fue esta persona cómo se llamaba esta persona que fue compañera de ellos, que estuvo con ellos en ese lugar? Este señor que fue a mi casa sabía el apellido, pero no lo recuerdo en este momento. Y también como yo ya estaba en la asociación de madre, no buscábamos los restos, nosotros estábamos contra de los restos.
los pedíamos aparición con vida y no queríamos los restos. Entonces por eso medio que no me entusiasmó la idea de que se podían encontrar los restos y que lo que queríamos saber si estaban todavía estaban en ese lugar y que estuvieran vivos. Pero bueno, después pasó el tiempo y bueno, los hijos tienen el derecho de pedir los restos y después cuando ya nos enteramos de dónde estaban los restos, que habían estado en el cementerio de Avellaneda, ahí fue cuando ya mi hija y mi hijo se hicieron las muestras para hacer ADN. Y bueno, ahí es cuando nos dijeron también que por eso eran las radiografías que se perdían, porque como todavía no se sabía esto del ADN, entonces eso eran pruebas, la radiografía. Y bueno, y después cuando ahí me enteré por esta persona que creo que se llama Cristina, la persona que nos dijo que Viviana, la pareja de mi hijo, estaba embarazada. Que estaba de poquito tiempo, que no se notaba, pero estaba embarazada. Y bueno, esa es la búsqueda. Después, por eso, toda la familia nos hicimos las muestras por si esa criatura nació, para recuperarla. Y esto que dice cuando encontraron los restos en Avellaneda, ¿fue posterior a aquella visita del antropólogo donde tuvieron la primera noticia? Mucho tiempo después. ¿Sabe qué año se Creo acuerda? Que para el 2000 más o menos habría sido, no estoy segura. ¿Y los restos, sabe cuándo? No, de los restos mucho después, no sé, hace poco. ¿Se acuerda cuándo, más o menos? No tengo mucha idea, pero porque mi hijo, ellos sabían, porque ellos justamente habían estado buscando los restos, pero como por respeto a mí no me lo querían decir al principio, pero después me lo tuvieron que decir. Los restos de mi marido, de mi marido. Son los únicos que se han encontrado. ¿Denuncias a CONADEP hicieron en su momento o habeas corpus? No nosotros, pero los familiares, la familia de mi marido lo había hecho, sí. No yo, pero mi familia. ¿Y sabe cómo se llamaba esta chica que estaba de novia o salía con su hijo Héctor? Sabíamos que se llamaba Viviana, después empezamos a verlo y encontramos que era el apellido de Ángelis. ¿Y tuvieron contacto en algún momento con una alguien vez de su fuimos familia? con el marido de mi cuñada, fuimos cuando supimos la dirección a verlos y no quisieron hablar con nosotros, así que no tuvimos ninguna. No quiso ni recibirnos el papá de esa chica. Así que por eso nosotros hicimos la denuncia. Y le hago una última pregunta. En el trabajo de su marido, ¿tuvo alguna novedad en el momento cuando no se presentó? Sí, le habían mandado telegrama que se presentara y si no quedaba cesante. Y bueno, eso pasó. Quedó cesante. Bueno, muchas gracias, señor. Perdóneme si me olvidé de algo, pero bueno. Está muy bien. Son muchos años. Gracias. Doctor Martínez. Doctora Fernández Brosi. Los defensores. Señora, acá. Sí. Dos preguntas de algún dato que me quedó. ¿Su esposo cómo se llamaba? Dante Guede. ¿Su cuñado, se acuerda? ¿Cómo se llama mi cuñado? Sí. Héctor Guede. Héctor Guede. Héctor Manuel, creo que es el segundo nombre. Respecto de él, ¿usted sabe qué pasó? ¿De quién? ¿De mi cuñado? Sí. No, ellos prácticamente por miedo se alejaron de nosotros, de la familia. Los primeros años, mi suegro nos ayudaba un poco económicamente, pero en el 79 murió mi suegro y ya ellos se separaron prácticamente de nosotros. Y bueno, dieron de baja el negocio que estaba a nombre de mi marido, con ellos, y se quedaron con todo. De esa noticia que usted tuvo acerca de que había estado
de Protobanco. Sí. ¿De quién tuvo esa noticia que estuvo allí? Primero, Concretamente era... nos llevó la noticia una persona de los antropólogos que trabajaban en eso. Y te llevaba un testimonio de una persona que no se conocía mucho el nombre de la persona que había estado ahí. Y después con el tiempo encontramos que otra persona que había estado ahí, que hablando con mi hijo, que el hermano de esa persona trabajaba junto con mi hijo, y hablando de los desaparecidos, esa chica Cristina Comandé, que es la que había estado en el centro clandestino con ellos. Bien. Le hago una pregunta. La persona que dijo Cristina, ¿el apellido cuál es? Comandé creo que es, si Comandé. no me equivoco, bien, está bien escrito, no sé, perdón. ¿Y usted habló con Cristina? Sí, la conozco. ¿Y qué le contó? Muy poco me contó, porque como ya había hablado con mi hijo y con él había tenido mucha... Aparte mi hijo después me comentó también que habían comentado mucho de esto, del campo de donde estaban detenidos, pero con ella no hablé mucho porque nos emocionamos las ¿Su dos hijo cuando- fue el que habló más? Sí, el que habló más, sí. Está bien. Señora, Sí. una pregunta respecto de lo que estamos hablando ahora de la charla suya con Cristina. ¿Ella le dijo cuánto tiempo había estado con su esposo, si había coincidido? ¿Le contó si habían habido otras personas coincidiendo en el tiempo en Protobanco con su esposo? No hemos comentado. No le eso. dio ningún No. otro nombre. No, porque le digo, siempre que nos vemos, nos emocionamos las dos y no hablamos. ¿Y a su hijo le... A él algo le ha contado, así que después cuando él hable... va a contar. Gracias. Una pregunta más para aclarar un ¿Cómo? poquito. ¿Usted tuvo alguna noticia acerca de si su hijo, Héctor, estuvo en Puente 12? Sí, en el mismo documento que trajo este señor, el de los antropólogos, decían que estaban los dos. Ah, que estaban los dos. Que estaban los Perfecto. dos y Viviana, la chiquita esta, pero que no sabíamos. Y Viviana. No sabíamos Está bien, nosotros está bien. si Muy bien, gracias. el nombre. Muy bien, señora. Yo le hablo. Ah, perdón, estaba Su escuchando. declaración ha concluido. Le agradecemos mucho su presencia. Ya se puede retirar del tribunal. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Buenos días. gracias. Hacemos pasar a Ulises Guede, por favor. Exactamente. Estaba. Buenos días. Toma asiento, por favor. Siempre trate de hablar sin posible el micrófono, porque estamos grabando y si no se escucha. Buenos días. Buen ¿cómo día. está?
Señor, usted ha sido citado a prestar declaración testimonial en esta causa gratulada Mancuso y otros sobre privación ilegal de la libertad. Usted ya ha sido informado en Secretaría quiénes son las personas imputadas. También ha sido informado de las penas que prevé el Código Penal para aquellos en que incurren en la falsedad de su testimonio. Como su declaración va a ser bajo juramento, le invito a ponerse de pie para recibírselo. Señor, ¿jura o promete decir la verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, prometo. Muy bien, tome asiento, por favor. Díganos su nombre y apellido. Mi nombre es Ulises Andrés Guede. ¿Su edad? 46 años. ¿Estado civil? Soltero. ¿Ocupación? Empleado. En torno a estas personas que le fueron indicadas que son los imputados, ¿hay alguna situación que pueda incidir en la veracidad de su testimonio? Esto es amistad, enemistad, acreedor, deudor. No. Muy bien. Su testimonio ha sido ofrecido por la Fiscalía, así que la señora fiscal va a empezar con el interrogatorio y eventualmente después le preguntarán al resto de las partes y el tribunal. Señora fiscal. Sí, gracias. Buenos días, señor Guede. Bueno, primero le preguntaría que si algún familiar suyo fue víctima de algún secuestro durante la última dictadura militar. Sí, mi papá, Dante Guede, de 46 años, mi hermano Héctor Ricardo, de 19, y la novia de mi hermano, que se llamaba Viviana de Angelis y que tenía 17 años. ¿Puede decirnos en qué fecha tuvieron lugar los hechos en los que fueron secuestrados su padre y su hermano? Sí, se presume que fue alrededor del 7 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, en Wilde, digo, en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, Wilde. ¿De qué año? Del año 1976. ¿Usted qué edad tenía en ese momento? 5 años. ¿Y su grupo familiar cómo estaba constituido? Bueno, mi papá, mi mamá, mi hermano Héctor, mi hermana Mónica y yo, el hijo menor. Y le pediría que nos haga un relato de cómo se enteró o qué recuerda, si recuerda usted algo en concreto de ese momento, o lo que le hayan relatado posteriormente sobre estos hechos. Bien, yo para el momento de la desaparición, o para el momento del día 7 de octubre, estaba en Mendoza junto con mi mamá, porque un mes antes aproximadamente habíamos viajado para allá con el motivo principal que mi abuela estaba internada, y el motivo por ahí secundario era que había habido un golpe de Estado en la Argentina y se había puesto bastante peligroso todo. En ese momento Héctor y mi papá se quedaron juntos y mi hermana Mónica se quedó en la casa de mis abuelos paternos, que es en Wilde también. Bueno, yo recuerdo que de alguna forma mi mamá atendió el teléfono allá en la casa en Mendoza y ahí le comunicaban esto. Digo, yo no sabía que le comunicaban, pero vi como el rostro, ¿no?, se empezaba a poner como nerviosa y bueno, ahí entendí que algo había pasado. Después de ese llamado y el tiempo que fue pasando hasta que volví a Buenos Aires, entendí que lo que había pasado era puntualmente con mi papá y con mi hermano, porque me lo dijo, digamos, de alguna forma. No sé, no puedo recordar cómo me lo dijo, pero sí supe que había pasado con que en principio no los encontramos, no sabemos dónde están, digo, lo primero que recuerdo. Y bueno, después cuando volvimos a Buenos Aires, fuimos a la casa viajamos con una tía, hermana de mi mamá y su familia, y llegamos a la casa de esta tía. Ahí me fue a buscar, o nos fue a buscar el hermano de mi papá, Héctor Guede, que vivía en la casa de al lado donde nosotros vivíamos y que estaba como a cargo de la casa nuestra mientras no estuvimos. Se llamaba igual que su hermano. Igual
Ricardo mi hermano es Héctor Ricardo Guede y él es Héctor Guede. Bueno, él nos vino a buscar a la casa de esta tía, nos llevó en su auto particular hasta la casa de un socio de mi papá, que se llama Gumercindo Trillo, que era socio en un taller mecánico que tenían juntos en Quilmes. En ese momento lo que mi mamá preguntó fue si sabía de Dante y de Héctor algo, porque bueno, Héctor trabajaba en ese taller mecánico y mi papá era simplemente un socio. Iba, pero no era su lugar de trabajo. Él trabajaba en otro lado, en el Instituto Argentino de Radioastronomía. A ese momento, Trillo dijo que no sabía también, como de hacía unos días, pero que más o menos lo había visto el 5 o el 6 de octubre, que habían estado juntos y que él había llevado... Mi papá se había llevado, no sé si de su casa o de otro lado, en el auto, limones, creo, una bolsa con limones o algo así. Trillo nos dijo esto solo y para esto mi tío ya se había ido y nos dejó en la casa de Trillo. Y nosotros subimos al camión que era del taller y Trillo nos llevó a una comisaría en Bernal, que creo que es la comisaría número 2. Ahí también nos dejó en la puerta y se fue. Nosotros entramos a la comisaría para preguntar también que si sabían algo de mi papá y de mi hermano. Y nada, no hubo respuesta. Lo único que pasó es que pasó, no sé, mucho tiempo, pero muchas horas, como desde la tarde a la madrugada, en un lugar donde entraba gente y preguntaba cosas y salía y listo, era como eso. Y o sea, nada, no nos decían ni que nos vayamos, y nos quedamos ahí hasta que nos dijeron que nos vayamos. En ese momento de irnos ya estaba amaneciendo, es un recuerdo que tengo así muy presente, porque el cielo se ponía claro. Y tomamos algo, creo que un taxi, hasta la casa de Bernal, que la comisaría queda en el centro de Bernal y nosotros vivíamos en ese momento en Bernal Oeste, que es cerca, pero no tanto como para ir caminando. Llegamos a la casa de mi tío Héctor, que vive pegado, para pedirle la llave. Héctor, como todavía no era de día, pero apenas, nos hizo entrar a su casa, siguió de alguna forma, no sé, lo que estaba él durmiendo o algo así, y a las 2 horas, o tal vez, nos dio la llave y fuimos a la casa nuestra y entramos por la puerta de atrás, recuerdo, y bueno, ahí empecé a ver cosas tiradas por el piso y bueno, muchas cosas que se notaban a simple vista que faltaban, que eran habituales, que uno ve cuando entra por una puerta y de su casa sobre todo, que reconoce. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí empezamos a ver que también había pasado algo en casa, ¿no? Como que para esto nadie nos había dicho que en casa había pasado algo. Mi tío ni Trillo, ¿no? Que eran las personas que por ahí podían habernos dicho algo. Bueno, a partir de ese momento creo que empezó, seguimos con la idea de averiguar de qué pudo haber pasado, preguntando. En ese momento las personas del barrio no tenían la predisposición de decirnos sí, yo vi esto o pasó tal cosa. O sea que encontramos un no vi nada o no sé nada o ni hablarnos directamente. Hasta que
una persona que era un vecino de la vuelta, creo que se llamaba Pancho, o le decían Pancho. Él tenía un puesto de flores en la calle Las Flores, justamente, que es de Wilde, que también es cerca de nuestra casa, a pesar de que es Avellaneda. Y él le contó a mi familia, no a mí puntualmente, que lo había visto, que había visto el auto de mi papá en la comisaría de Wilde, y que como que lo vio varios días o algo así, y que cuando lo vio a mi papá por la calle, lo encontró, no sé, por ahí por la cuadra de nuestra casa o la de él, le dijo, che, ¿qué pasó con el auto? ¿Qué sé yo? No sé, bueno, la cuestión es que él tenía algún cierto vínculo con alguien de la comisaría, y le dijo, bueno, no, anda a buscarlo, que está todo bien, o algo así. Y entonces nosotros perdón, me olvidé algo, al otro día también mi hermana dejó de estar en la casa de mi abuela y vino con nosotros, ¿no? Digo, porque ya éramos 3 en ese momento. Esto también, no sé, fue por ahí enseguida, no pasó en 20 días, digo, pero tampoco puedo aseverar qué día era si el segundo o el tercero de que estábamos en Buenos Aires. Fuimos a la comisaría esta, nos atendió alguien, estaba este señor Pancho también, y bueno, nos dijo que sí, que el auto, o nos dijeron que sí, que el auto estuvo ahí, que lo habían venido a retirar y que se lo habían llevado, que ellos se lo habían entregado, que lo habían levantado de la vía pública porque estaba como mal estacionado o dejado muchos días, no sé qué fue, por qué lo habían llevado a la comisaría, pero que sí, que se lo habían entregado al presentar la documentación, y mencionó algo que era que tenía limones el auto adentro. Entonces eso hizo creíble la cuestión de que el auto estuvo ahí, ¿no? Obviamente todo esto es como charlado, recharlado, pensado, no es que en ese momento, la verdad es que yo no entendía mucho, por ahí tengo recuerdos y momentos, pero no es que puntualmente, pero como después hablábamos del tema, sobre todo mi hermana, mi mamá y yo, empezamos a hacer ciertas, bueno, sí, tiene veracidad porque tenía los limones, entonces eso me quedó como grabado de alguna forma. Después otra cosa que nosotros empezamos a especular es que no le entregaron el auto y que quedaron de alguna forma detenidos en esa comisaría, pero nadie nos dijo si quedaron, pero bueno, era una forma de también entender lo que pasó, o por lo menos ponerle de alguna forma palabras a que no los encontrábamos por ningún lado. Bueno, yo creo que a partir de ahí seguimos de todas formas con la búsqueda del paradero, con muchas actividades. O sea, una de las actividades era ir al lugar de trabajo, a través de que habíamos también, después de un tiempo, se recibían telegramas, creo, de que se presentara a trabajar y bueno, no lo encontrábamos, entonces no podía. Entonces, de alguna forma fuimos al instituto a hablar con las personas de ahí para preguntar y también para aclarar que no los encontrábamos y que por esa razón no se presentaban. También la búsqueda seguía por organismos oficiales como el Ministerio del Interior, que funcionaba en la Casa de Gobierno. Entonces también tengo como un recuerdo de ir muchas veces a la Casa de Gobierno muy temprano, a la madrugada, y hacer una fila. En esa fila nos fuimos conectando de alguna forma con personas que tenían la misma búsqueda o parecida. Entonces, a raíz de eso empezamos a conocer gente que estaba como en la misma situación, y por ahí, a partir de ahí empezamos a decir, vos sos de la zona sur, y a vincularnos un poco más. Bueno, nada, me parece que
que eso era un poco lo que organizaba después las próximas búsquedas, ¿no? Ya una vez cuando mi mamá empezó a hacer contacto con otras madres y todo eso, ya ahí empezó como un orden, porque nosotros creo que hasta ese momento hacíamos lo que nos pasaba, decíamos, bueno, en tal lado podemos ir a preguntar, y sí, bueno, llegó también la posibilidad de hacer un habeas corpus, que bueno, ahí tuvimos que de alguna forma recurrir a un abogado que lo redacte. Yo sé por dichos que después el abogado les cobró por redactarlo, pero no lo presentó él, sino que lo tuvo que presentar mi mamá. A partir de eso surge esta otra cosa de organizarnos un poco más, y ya enseguida, ya para el año 77, no puedo fijar una fecha, hacia la mitad o por ahí, pero mi mamá empezó a formar parte del grupo de Madres de Plaza de Mayo, y entonces ya empezamos a ordenarnos un poco más en esta búsqueda, ¿no? Que a mí me sugiere desordenada al principio o como podía. Le hago una pregunta. Cuando Sí. usted dice estuvimos, fuimos, hicimos, ¿usted se acuerda que usted la acompañara o se refiere a su mamá? No, acompañar a mi mamá, sí. En general íbamos a casi todos lados juntos porque teníamos, yo no sé, como la decisión de que si nos pasaba algo, que nos pasara a todos. Entonces, casi siempre que se podía íbamos todos a todos lados, salvo que no se pudiera. Ya después obviamente empezó a ser dificultoso un par de cosas más, porque a raíz de la desaparición de mi papá, mi mamá tuvo que salir a trabajar obligatoriamente porque no teníamos más recursos. Entonces yo me quedé más con mi hermana, a cuidado de mi hermana, porque yo era chico. Y entonces ya a mi mamá teníamos ya como menos tiempo de verla. Hasta ese momento estaba todo el día con ella, todo el tiempo. Ya cuando empezó a trabajar, y después, bueno, mi mamá como cambió un poco el trabajo, porque yo era bastante desobediente y hacía lío, y de alguna forma ella empezó a trabajar un poco más en casa, tejiendo, para estar más tiempo ahí, que también era, digo, como lo mismo, en algún punto, si había que salir a hacer algún trámite o algo que tenga que ver con la búsqueda de nuestros familiares, salíamos juntos. Sí, siempre. Le hago una pregunta. ¿Usted supo o sabe si su padre y su hermano tenían alguna militancia política en ese momento? Sí, en ese momento yo no sabía de qué se trataba la militancia política ni nada de eso, pero con el correr del tiempo, sobre todo a raíz de esto, de conocer familiares y todo eso, empezamos a tener una idea, o yo empecé a tener una idea de que principalmente la desaparición tenía que ver con su posición política o militancia. Ahí entendí eso. Y luego fui tratando de reconstruir en qué lugar, o sea, cuando entendí que había varios lugares y todo eso, empecé a ver dónde militaba. Y entonces, bueno, a mí siempre me intrigó y traté de buscar, y creo llegué a muchas, o sea, conozco la organización que se llamaba ER 22 de agosto, donde militaba mi papá y mi hermano. Eso lo pude de alguna forma ir viendo con varios años, no fue en ese momento que estaba relatando antes, pero sí su pertenencia a esa organización, y obviamente como me interesó también traté de indagar en qué hacía, qué pensaba, cómo actuaban, y bueno, conozco lo que pude por lo menos. ¿Su hermano a qué se dedicaba y qué edad tenía, si lo recuerdo? Mi hermano tenía al momento de la desaparición 19 años. Él era estudiante de ingeniería y estudiaba en la Universidad de La Plata, y como tarea o como trabajo trabajaba en el taller mecánico que era con este socio que se llamaba Gumersindo Trillo.
El taller se llamaba El Mecano, y El Mecano es también una historia que está relacionada con algo que a mí me pasó puntualmente, que fue que en un momento, como por el año 75, yo estaba con mi papá en el auto y de repente empezó a andar rápido y a hacer cosas así como bruscas, y en algún momento lo dejó y nos subimos a un tren y nos fuimos en tren. Yo la verdad es que en ese momento no entendía nada, pero de esa tarde a la noche recuerdo que en un lugar que hoy mismo pasé, pero ya no es como antes, la galería del subte C, que está en Constitución, abajo había locales comerciales. Entonces ese día mi papá me compró en ese lugar un juego que se llama El Mecano, y ese juego, bueno, pasó mucho tiempo desde que lo tuve que jugaba, me encantaba, estaba todo el tiempo con ese juego. Y en un momento, cuando se estaba preparando el taller mecánico, mi papá pasó por la mesa donde yo estaba jugando y me preguntó: che, ¿cómo le pongo al taller? Y le dije: El Mecano. Y el taller mecánico se llama El Mecano, o se llamaba El Mecano, porque ahora no está como taller. A lo que voy es que más allá de este juego, yo entendí después de mucho tiempo que eso que había pasado era una persecución, que la asocié con otra, que un día que salimos del Instituto de Radioastronomía y también pasó algo similar. No dejamos el auto, pero de lo que yo sabía que era un camino hacia adelante para llegar a la ruta, nos desviamos y empezamos a ir por otro lado, y iba a hacer rápido, y no conectaba con la ruta que yo entendía que se tenía que cruzar. Y bueno, hasta que llegamos a casa y bueno, como que de alguna forma ahí calmó, ¿no? El tema de andar rápido, o antes, un poco antes. Y El Mecano, que es el taller mecánico, no el juego, se inauguró el día de mi cumpleaños, que el día de mi cumpleaños es el 24 de marzo. Yo nací en el año 71, pero el golpe de Estado, cuando fue en el 76, es el mismo día exacto del golpe de Estado. Además de todas estas gestiones que habrán ido haciendo durante esos años, y su mamá participar en Madres, después de eso, ¿tuvieron alguna novedad en algún momento? Sí. ¿De qué había pasado? ¿Qué pudo haber pasado con ellos? La primera noticia, ya bastante más grande, de un dato concreto de mi papá y de mi hermano, fue cuando una persona del grupo de antropólogos forenses vino a casa y trajo un testimonio que nos dio una copia, y en ese testimonio mencionaba que una persona que había sido sobreviviente del centro clandestino, no sé si se llamaba para ese momento Vesubio o se definía así, o Puente 12, él mencionaba que había visto en ese lugar a una familia que no podía vincular si era el hijo, el padre, el hijo y la nuera, o el padre, la hija y el yerno, pero que tenían de alguna forma un apellido Guede o Guele, algo así mencionó en el testimonio. Entonces esa fue la primera vez que tomé conocimiento de que había estado de alguna forma mencionado en ese centro clandestino. ¿Usted qué edad tenía en ese momento, cuando lo Yo fue a visitar? creo que tenía alrededor de 13, 14, un poco más, 13, 14 años, un poco más puede ser también, porque no puedo... Yo sé más o menos por qué él llegó ahí. Él llegó porque habían exhumado restos del cementerio de Avellaneda y venía a buscar, a decirnos que posiblemente hubiera restos de mi familia, porque no había identificado quién.
en esas fosas comunes del cementerio de Avellaneda, y él lo que precisaba de nosotros eran placas radiográficas y dentales también, placas dentales para placas radiográficas de dentadura, y si teníamos algún dato de quebraduras o algo de Héctor y Dante, porque para todo esto nosotros de alguna forma sabíamos que Viviana estaba desaparecida, pero nunca la habíamos conocido, entonces no teníamos mucha certeza, digo, de hecho estaba desaparecida, o sea, no la formábamos como parte de la familia, era la novia de mi hermano, pero nosotros... Ustedes sabían que su hermano estaba de novio, eso le quería Sí, preguntar. hasta ahí, digamos, y no más. Sé que estaba de novio con una chica que por mi hermana le decían Chiqui, entonces de alguna forma Viviana era Chiqui y hasta ahí era mi conocimiento, ¿no? de eso. Bueno, este muchacho nos pidió las radiografías y bueno, y ahí nosotros, creo que antes también sabíamos que las habían robado de casa, cosa que al principio no tenía mucho sentido, pero que obviamente después sí le encontramos el sentido, era que era la posibilidad de identificar a una persona por una quebradura o por la falta de una pieza dental o algo así. En ese momento no tenía sentido cuando entendíamos que se habían llevado fotos, se habían robado cosas y las radiografías no por ahí pensábamos que eran como en el bulto que se las habían llevado, pero después tomó más sentido como que había sido a propósito o adrede. ¿Sabe o supo quién era el antropólogo que se presentó? Él se llamaba, creo, siempre me parece que me confundo el nombre, no sé si Inchaurregui o Insaurregui, pero él hace poco lo vi que es perito en una causa de Maldonado y es ahora está mucho más grande, pero es esa persona. Y a partir de allí entonces, ¿qué otras novedades volvieron a tener o cuándo volvieron a saber algo? Si es que ocurrió. No más novedades sobre ese tema, sino como hasta el año 2000 que me enteré que había un testimonio. Yo obviamente ya tenía más vínculo con más personas, hijos de desaparecidos, y entonces ahí nos comunicábamos ciertas cosas, o che, los del 22 o los de Montonero, entonces cada uno tenía como un grupo donde tomar información, o cada uno que descubría un dato de algo lo compartía con el resto. Entonces de alguna forma llegó este testimonio de Cristina Comandé y bueno, conseguí el testimonio escrito, lo leí y ahí ella mencionaba que sí los había visto y sí efectivamente identificaba que era el padre y el hijo y Viviana, y ahí nos enteramos que Viviana le había mencionado de que estaba embarazada, cosa que tampoco sabíamos. Y bueno, entonces a partir del testimonio de Cristina Comandé, bueno, en principio me costó muchísimo tratar de reunirme con ella, pero bueno, al final me reuní y me lo contó personalmente. Pasaron muchos años, no fue enseguida de que lo leí, y nosotros como familia también de alguna forma tomamos la decisión de aportar nuestra muestra de sangre al banco de datos genéticos para hacer el aporte por si ese embarazo había llegado a término, que haya un rastro para poder identificarlo. Y bueno, nada, ahí también supe que de la familia de Viviana existía alguien, algún familiar, cosa que yo no tenía claro si existían o no. El único dato que tenía es que la vez que nosotros fuimos a verla, fuimos a ver a la familia a la casa, el padre la había echado a mi mamá y a un tío, creo que como que había quedado eso, que no querían saber de nosotros. Y bueno, ahí me enteré de que existía este familiar y yo les pedí a ellos que le dieran mis datos, que si se querían comunicar
conmigo que estaba, bueno, y no supe más nada, no se comunicaron. ¿Qué recuerda que cuando pudo hablar con esta persona, Cristina Comandé, qué le refirió de aparte de estas circunstancias, si los había visto, cómo los había visto, si pudo hablar con ellos? Ella me refirió que había visto y hablado con Viviana, que sabía que estaba mi papá y mi hermano, porque era también como una cosa, todos se sabían los nombres, creo que era como una dinámica que tomaban en los centros clandestinos, de mencionar que estaba tal otro, para poder de alguna forma saber quiénes estaban ahí. Y bueno, recuerdo que ella me dijo que llegaron después que ella, que llegaron en octubre, porque ella había, creo, caído en septiembre y llegaron a ese lugar en octubre, y que no supo, porque a ella la liberaron en diciembre, y lo que no pudo tampoco saber si hubo un traslado casi a fines de diciembre, si mi papá y mi hermano y Viviana se fueron en ese traslado o si quedaron después de que ella se fue. No tenía claro si permanecían en ese centro o si había, en ese traslado grande que hubo, se los habían llevado. Hasta ahí, bueno, y de lo que que estaban ahí, que se sabía, que entre ellos de alguna forma se hacían saber mensajes, que no estaban todos juntos, pero que supo que estaba Dante, mi papá, y Héctor y Viviana en ese lugar. No sé si me estoy... Viviana Angeli, ¿sabe qué edad tenía en ese momento? No, yo en ese momento no, me enteré hace muy poquito que yo sabía que era chica, ¿no? Ahora sé que tenía 17 años, pero no lo sabía. Yo sabía que era una piba chica, pero no sabía cuánto, si tenía la misma edad que mi hermano, menos o más. ¿Que era alguien del barrio? No. Por eso nosotros no teníamos como familia conocimiento de ella. Creo que, o especulo yo, que se habían conocido en la militancia. Entonces no teníamos nosotros un conocimiento. Sabíamos que de alguna forma tenía una novia, mi hermano, pero no, y le decían Chiqui. Posteriormente, los restos de alguno de ellos fueron identificados. Sí, los restos de mi papá fueron identificados hace unos años atrás. Mi hermana tomó la iniciativa de sacarse la muestra de sangre para el grupo de antropólogos forenses, y después pidieron mi muestra porque había muchas posibilidades, creo que un 80 y pico % con la muestra que había aportado mi hermana. Entonces me pidieron a mí la muestra, la di y se terminó de confirmar que eran los restos de mi papá y que habían estado justamente en el cementerio de Avellaneda, en lo que se conoce como sector 134, que eran varias fosas comunes. En el recorrido de los trámites y de las gestiones que hicieron para averiguar, ¿fueron a alguna iglesia, algún otro organismo aparte de la comisaría esa Bernal o Sí. el Ministerio del Interior, creo que había dicho, algún habeas corpus? Sí. Básicamente el lugar de reunión de por lo menos los familiares de la zona sur y después como la actividad que teníamos aquellos que estábamos como más organizados, más participábamos más, era la iglesia de Quilmes. No una iglesia, sino la iglesia como institución. El obispo de Quilmes
el señor Monseñor Novak, era una persona que había abierto la iglesia, de alguna forma, por decirlo, a los familiares de las víctimas de las desapariciones. Y entonces ellos confeccionaron en la curia de Quilmes listados de personas, y bueno, Quilmes básicamente es un lugar que hubo un montón de desaparecidos, y entonces, bueno, nosotros participábamos, de alguna forma los curas en distintas parroquias o iglesias, con relación a, no sé, al Día de la Madre, por ejemplo, daban una misa y hacían un pedido por los desaparecidos, entonces era también una forma de que nosotros íbamos a esas misas y después, bueno, obviamente enseguida mi mamá también empezó a trabajar de alguna forma con las madres y al tiempo también se hizo una filial en Quilmes, entonces empezamos a hacer actividades concretas con mi mamá atrás de las actividades de las madres que hacían en la regional esta en Quilmes. Obviamente también la denuncia la hicimos en distintos organismos de derechos humanos que había en ese momento. Creo que, no sé si bien recuerdo porque yo no la llevaba adelante, pero el CELS, no sé si era la Liga, y creo que en familiares también se había hecho de alguna forma, pero no fuimos nosotros, sino que lo habían hecho mis tíos, el hermano de mi papá y la hermana. Y después, bueno, donde había un dato, por ejemplo, creo que para el año 78 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o algo así, de la bueno, no sé cómo se llama, y bueno, que mi hermana fue a hacer la fila porque había que hacer una gran fila, y el recuerdo que tengo es que el comentario de ella que en ese momento había ganado algo la selección, no sé si era un mundial de juvenil o algo de eso, y mientras estaban en esa fila pasaban festejando el mundial o algo así, y como recuerdo me quedó un calco que se pegaba en los autos que decía que los argentinos éramos derechos y humanos, y bueno, ese era el dato, ¿no? En ese organismo, no sé si se llamaba, no puedo recordar cómo se llamaba de Naciones Unidas, algo así era, pero no sé qué era, Comisión Interamericana o algo así. La verdad es que, bueno, nada, donde había un lugar, íbamos. Le hago una última pregunta. Si quisiera referirnos, bueno, ¿qué consecuencias siente que le han traído a usted en su vida estos sucesos, ¿no? La desaparición de su padre y de su hermano. Bueno, en principio un dolor enorme. La verdad es que creo que lo que más me pasa aún es sentir una injusticia tremenda y un dolor muy profundo. Después, bueno, en muchos aspectos de mi vida me formó, me cambió lo que yo tenía como si se quiere llamarlo destino, como que dio un volantazo mi vida para otro lado, porque básicamente cuando yo era un niño tenía un grupo de amigos, de vecinos y con los que me relacionaba casi todos los días, porque era un barrio, no es que vivíamos en una ciudad muy grande, sino que era un barrio, y había mucha integración. Mi papá formaba parte de la sociedad de fomento del barrio, y entonces era una persona que estaba permanentemente con los vecinos y obviamente los hijos de estos chicos eran mis amigos y con los que convivía casi. Y a partir de la desaparición, el miedo que generó el golpe de Estado y los sucesos que se fueron dando, estos chicos ya no estaban conmigo, no los dejaban juntarse, porque en el barrio que vivíamos, que era la misma casa donde estábamos antes,
decían que era hijo de un terrorista y que, bueno, había mucho miedo, y yo después por ahí de grande entendí que ese miedo que era, ¿no? Pero bueno, en ese momento me jodió mucho y a mí me cambió, porque yo después tuve que empezar a tener relación con otras personas que no eran de mi edad, que no le podía decir su familia, con vos no te juntes o con este no, y entonces eso me generó que tenía otras costumbres y otros horarios, y bueno, nada, que yo veo que gran parte de mi personalidad tiene que ver con esa formación. Y obviamente después hubo también un daño económico tremendo, aprovechando la situación de debilidad que tenía mi mamá y con la falta de mi papá y de mi hermano. Mis tíos se quedaron con el negocio que tenían en común con mi papá. El ingreso por el trabajo de mi papá no estuvo más, desapareció también. El taller mecánico de Trillo se lo quedó Trillo y nunca rindió cuentas de la sociedad con nosotros. Y obviamente eso generó no solo que el trabajo que tenía mi mamá no alcanzaba, y bueno, hubo momentos de falta de todo. Y bueno, también eso me marcó, ¿no? Y bueno, nada, y también la participación en la actividad política o en la militancia política de mi mamá también, digo, me generó amistades y cosas que están buenas, pero que no hubieran pasado si no hubieran estado desaparecidos, salvo que se me hubiera inclinado por ese lugar, pero de forma voluntaria, no, de alguna forma me vi como en ese camino que yo no había elegido. Pero digo, también me sirvió, no es que reniego de todo o que me parece todo malo, digo, en algún sentido estoy orgulloso de ser el hijo de las personas que soy. Muchas gracias, señor Guedes. Doctor Martínez, doctora Fernández Brosi, los defensores. Yo le voy a pedir una precisión, señor Guedes. Sí. En una parte de su relato usted alude a que una persona del grupo de antropólogos forenses nos dio una copia de un sobreviviente. ¿Qué me suena eso? Esa copia. Sí, disculpe. Lo que quise decir es que nos dio una copia de un testimonio de un sobreviviente, que ahí mencionaba que no, este señor, yo el único recuerdo que tengo de eso es que era una persona que había sido secuestrada en la avenida Rivadavia, en Capital Federal, y que él era o de Santa Fe o de Rosario. Entonces, él en ese testimonio dijo que había visto, o que sabía, no que había visto, que sabía que había estado una persona de apellido Guede, o Guele, creo que menciona ahí, su hijo y su nuera, o su hija y su yerno. Ese era todo lo que... o sea, el testimonio era más grande, pero el párrafo de mi familia era solo eso. ¿Les dejó ese testimonio? ¿Ustedes lo tienen? No, después de tanto tiempo no sé si lo tengo. Por ahí si lo buscara lo tengo. La verdad es que no sé si lo tengo, pero sí de alguna forma lo tuve. No sé ahora si lo tengo. La verdad que no, creo que no. Perfecto. Y por otro lado, en todos estos años, ¿usted pudo reconstruir de alguna manera, a través de testimonios, cuál fue el destino de su hermano y de esta persona Viviana? No, nunca. Nada. Hasta el último dato es el testimonio de Comandé, que no bien. puede determinar si se fueron en ese traslado. Está bien, eso ya lo mencionó. Señor, una pregunta le quiero hacer. A través de su diálogo con Comandé, con Cristina Comandé, ¿pudo saber algo acerca de cómo fue en esos 2 o 3 meses que estuvieron juntos el estado de salud de su papá o de su hermano? Es decir, si sufrieron algún tipo de tortura específica o algo, no sé, que le haya contado. No, la verdad es que no me contó, y creo que eso también fue un poco, no sé si porque ella no lo supiera o porque yo no se lo pregunté, pero también era un poco esto que demoró mi reunión con ella, porque
yo había cosas que no quería oír, Claro. por ejemplo el tema de la tortura. Esa era una de las cosas que me frenaban a reunirme, que me digan algo que yo no quería oír. Muy bien. Entonces, la verdad es que no sé si porque no le pregunté o porque no lo supo. Está bien, está bien. Gracias, señor. Señor, Cristina Comandé, en su relato, ¿le dio algún otro nombre de alguna persona que también hubiera coincidido en lugar de cautiverio con su padre? Sí, la verdad es que ella me habló de varios compañeros, lo que yo no tengo, porque no era mi interés, justamente no los registré, pero sí, sí ella menciona, bueno, Pero no los recuerda, me refiero a eso. no los recuerdo yo, porque no intenté retenerlos. Gracias. Sí, doctor, adelante. Hola, Ulises, ¿qué tal? Te quería preguntar si vos recordás que tu padre tuviese algún apodo. Sí, yo creo que a partir de reunirme con un compañero que era cercano del grupo de militancia, él me dijo que le decían el negro, y a mi hermano le decían el nene, y a Viviana Chiqui o la Chiqui. Bueno, el que me lo dijo le decían el pelado. Gracias. ¿No hay más preguntas? Señor Guede, su declaración ha concluido. Le agradecemos su presencia. Ya se puede retirar del tribunal. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.